Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan el día de hoy en este último webinar del curso sobre estrategias de trabajo docente para las escuelas multigrado. Se está llevando a cabo por parte de la Red Temática de Investigación de Educación Rural en el estado de Puebla, República Mexicana. En nombre del doctor Diego Juárez Bolaños, coordinador de la Red Temática de Investigación de Educación Rural, sean ustedes cordialmente bienvenidos a este último webinar del curso que se está llevando a cabo aproximadamente con 800 profesores de aulas multigrado del estado de Puebla. Para mí es muy grato ceder ahora la palabra a la maestra Ishel Hernández Martínez, quien está en representación de la Autoridad Educativa del Estado de Puebla. Maestra, bienvenida y le cedo la palabra. Muy buenas tardes a todas y todos los maestros. La Secretaría de Educación del Estado de Puebla y el doctor Melitón Lozano Pérez envían un fraternal abrazo a todas y todos, deseando que todo este tránsito por esta formación continua haya sido sumamente gratificante y además que se lleven muchas cosas y herramientas que les sirvan para poder continuar con su tarea pedagógico-didáctica. Un abrazo, un agradecimiento a la RIER, al doctor Diego y a nuestra ponente del día de hoy, también a José Antonio Moscoso, quien estará como nuestro anfitrión. Muy buena tarde, gracias. Muchísimas gracias, maestra Ishel Hernández. Y ahora vamos a tener la participación de la investigadora Guadalupe Mendoza Suani, investigadora de la Universidad Veracruzana, integrante de la Red de Investigación de Educación Rural, quien disertará su trabajo titulado Aprendizaje situado para la sustentabilidad, a partir de narrativas locales sobre preocupaciones, conocimientos y prácticas socioecológicas, y de qué manera se puede articular toda esta situación al currículum nacional. Bienvenida, maestra Lupita, y disfrutaremos de su presentación. Adelante. Buenas tardes. Muchísimas gracias, maestro Moscoso, y quiero agradecer primeramente pues a quienes organizan este webinar, por supuesto a la Secretaría del Estado de Puebla, a la Universidad Iberoamericana y a la Red de Educación Rural por esta oportunidad de compartir con las maestras y los maestros del Estado de Puebla que tomaron este curso de estrategias de trabajo para grupos en escuelas multigrado, pero también sabemos que nos acompañan muchas otras personas, maestros y maestras de otros estados en este webinar que pues espero que pueda dar algunos insumos para el trabajo en escuelas multigrado, por supuesto, pero también en escuelas de organización completa. He tenido la oportunidad de ser facilitadora en este curso de estrategias de trabajo para escuelas multigrado y sabemos que hay maestros que trabajan en escuelas de organización completa para quienes también es muy relevante todo esto que hemos podido abordar en este curso. Entonces, bueno, sin más, yo quisiera iniciar este tema que quiero compartir con ustedes, que es parte, quisiera mencionar, del desarrollo de un proyecto de investigación, pero no solo de investigación, sino de trabajo con docentes que estamos desarrollando desde la Universidad Veracruzana y el Instituto de Investigaciones en Educación, y que es un proyecto que también quiero mencionar que nace de un trabajo colaborativo con universidades en Sudáfrica, India y Alemania, y que estamos haciendo simultáneamente, claro, con la contextualización que se requiere para precisamente acercar a los docentes estas estrategias que estamos proponiendo y con ellos poder alimentar el proyecto, mejorarlo, y es un proyecto público que ha producido aquí en México a la fecha un libro, es un manual para docentes que pondremos a su disposición y que ahí podrían profundizar un poco más en lo que hoy expondré y por supuesto pues
conocer y, por supuesto, acercarse si se les antoja profundizar en esto y en un acompañamiento para llevar a cabo esta estrategia en sus escuelas. Entonces, voy a compartir pantalla para iniciar la presentación y, compartir permítanme, no sé si puedo, si tengo la posibilidad de compartir pantalla o no. Parece ser que tengo un problemita aquí con el... ¿Se puede visualizar? Disculpen, creo que no. Permítanme un momento. No sé si me pudieran apoyar para ver si tengo habilitado el compartir pantalla. Sí, está habilitado. Está habilitado porque Sí. estoy teniendo un problemita acá. Permítame un momento, ¿sí? Bueno, ya parece ser que ya lo vamos a resolver. Bueno, voy a iniciar para no tardar más en esta situación, compartiéndoles que este proyecto quisiera plantear primero para presentárselos, plantearles la necesidad de un proyecto como este que estamos emprendiendo. En primer lugar, queremos recordar que la pandemia que estamos viviendo, que es un momento muy importante, una crisis que definitivamente está marcando un antes y un después, nos invita a repensar la educación y no solo en términos de de la modalidad, por ejemplo, a la que podemos recurrir, sino a los contenidos mismos, qué es lo que enseñamos y qué es lo que los niños deben aprender ante esta crisis global que tiene pues implicaciones locales muy concretas, ¿no? Entonces, nosotros sí creemos que en este proyecto que estamos llevando a cabo, que es un momento importante para repensar la educación y no solo enfocarnos en lo virtual, en el Internet, en esto que nos ha consumido también tanto tiempo, de cómo llegar a los niños, ¿no? Sobre todo en contextos donde hay mucha dificultad por la situación de vulnerabilidad que viven, ¿no? Pero también preguntarnos cuáles son los fines, los contenidos, la articulación que estamos haciendo de lo que estamos enseñando con la crisis que estamos viviendo, ¿no? No hay que olvidar que esta crisis tiene que ver con una alteración, pues, de los ecosistemas y que la forma como el virus llega a los humanos tiene que ver precisamente con la degradación ambiental, ¿no? Entonces, sí es importante considerar esto y ver qué tiene que ver esto que está pasando
con lo que tendríamos que estar enseñando y los niños aprendiendo. También es importante, necesitamos reconocer el entorno en el que vivimos y cómo resolver desde la escuela, no solo desde la escuela, pero la escuela como un actor, esto que nos preocupa en el entorno en el que vivimos, es decir, las preocupaciones socioecológicas que podemos palpar muy claramente, por ejemplo, con los maestros en Puebla. Muchos nos hablaban de la migración, del abandono del campo, del abandono de actividades productivas que habían permitido a las comunidades vivir y alimentarse más sanamente. Y ahora ante el abandono del campo y de prácticas campesinas, ahora recurren a alimentación los niños, por ejemplo, más industrializada y también más escasa por las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades, ¿no? Entonces, tendríamos que pensar en una educación que tenga presente el entorno en el que vivimos y cómo podemos contribuir y propiciar que los niños y las familias contribuyan a resolver esto que les preocupa. Lo que nosotros proponemos no es una asignatura de educación ambiental, ni es educación ambiental per se. Es una idea de educación que tiene siempre presente lo que está sucediendo en el entorno en el que vivimos, porque nos queremos sentir parte de ese entorno, no como sujetos que reinamos sobre el entorno, sino como sujetos parte, ¿no?, del entorno. También partimos de la necesidad de reconocer que el proceso de enseñanza-aprendizaje ocurre en el aula y fuera del aula. Y esto tendríamos que capitalizarlo en cualquier escuela, ¿no? No solo la escuela multigrado. Y esto, ¿por qué lo digo? Bueno, pues porque ahora más que nunca hemos sido testigos de la necesidad de una alianza y de un trabajo con los padres, con los adultos que están a cargo de los niños y las niñas. A veces son los hermanos mayores, a veces son los abuelos y las abuelas. Y es preciso empezar a concebirlos o fortalecer la idea de concebirlos como conocedores, como gente que posee saberes, que posee conocimientos, que lleva a cabo prácticas cotidianamente que son valiosas y que la escuela tendría que reconocer y traer nuevamente para la reflexión, para la discusión, incluso para su replanteamiento. Entonces, es importante pensar la escuela también multigrado como una escuela que es una comunidad, ¿no? Que es una comunidad diversa de niños, docentes, familias, donde circulan y se crean saberes y prácticas que todos requerimos porque somos interdependientes, ¿no? Y porque todos aprendemos de todos. Creo que la escuela multigrado es un ejemplo, puede hacerse la metáfora de la comunidad, ¿no? En el aula, en esa escuela diversa, en esa escuela donde hay niños de varias edades, de familias diversas, con prácticas diversas, y que eso debe verse como una riqueza más que como un problema, ¿no? Entonces, si pudieras pasarme la siguiente diapositiva, por favor. Es importante también hacerles una invitación con esta presentación, pues a replantear la vinculación escuela, comunidad, familia. Creo que también ahora es preciso ver a las familias como aliadas, ver a las familias y trabajar con las familias, no solo con los niños y las niñas, sino con quienes están más al pendiente de los niños y que pueden colaborar con nosotros como docentes en una relación distinta, ¿no? En una relación de reconocimiento de lo que saben y de lo que hacen. Y en ese sentido también plantearnos muy contextualmente y de forma situada el proceso educativo. Todos los maestros y las maestras con quienes yo tuve la oportunidad de estar en contacto a través de este curso, reconocen claramente cuál es el contexto de los niños y las niñas que atienden en las escuelas, y es preciso recuperar aquello que los maestros y las maestras saben para lograr un proceso mucho más situado, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la agencia del docente para determinar cuáles son los aprendizajes que los niños requieren y que lo requieren por el contexto en el que viven, pero también por la coyuntura que estamos viviendo y por lo que viene, ¿no? Después de esta crisis que ojalá superemos pronto, pero que
definitivamente tendrá implicaciones sociales, ambientales, educativas, y que tenemos que estar preparados para sortearla, ¿no? Y bueno, también nuevas formas de trabajo. Los docentes y las docentes han reconocido que se plantean la complejidad, por ejemplo, de realizar ejercicios y actividades pensando en dos momentos distintos, ¿no? El actual, en el que estamos tratando de innovar, de ver formas de llegar al niño y a la niña, pero también pensando a futuro cuando regresemos presencialmente a las escuelas y cómo podemos mejorar esa forma de trabajo en las escuelas multigrado, que definitivamente necesitan un docente creativo, sensible y con mucha agencia para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza en el aula. La siguiente, por favor. Y bueno, lo que nosotros proponemos concretamente es que los saberes, los conocimientos y las preocupaciones que están en el entorno en el que vivimos detonen aprendizajes, ¿no? En conexión con lo que los planes y programas proponen. La gente sabe cosas, todo mundo sabe cosas, hace cosas cotidianamente y hace cosas para cuidarse. Para nosotros el concepto de cuidado es central en este proyecto. Queremos hacer un enfoque positivo y propositivo y transformador, y eso se puede lograr a través del concepto del cuidado, de cómo nos cuidamos a nosotros mismos y cómo cuidamos el entorno en el que vivimos. Entonces, hay muchos conocimientos y prácticas sobre el cuidado. Y también hay muchas preocupaciones sobre cómo cuidarnos, ¿no? Cómo alimentarnos mejor, cómo estar sanos, cómo tener mejores relaciones comunitarias, cómo lograr un cuidado profundo de la gente mayor de nuestras comunidades, así como de los niños más pequeños, que son las poblaciones que necesitan más de nuestra atención amorosa. Entonces, esto es muy importante para nosotros, recuperar saberes, conocimientos y preocupaciones para conectarlos a los aprendizajes esperados, ¿no? Y estos saberes a veces es muy complicado decir, bueno, ¿cómo los puedo recoger? ¿Cómo puedo conocerlos, no? Entonces, nuestra propuesta es hacerlo a través de historias que todos podemos contar. Muchas veces, desde una perspectiva más antropológica, encontramos que cuando los antropólogos, yo estudié también antropología, vamos a una comunidad y queremos conocer lo valioso, los saberes, las prácticas más importantes, y queremos que alguien nos las cuente, acudimos a los sabios, acudimos a la gente mayor, a la que ha sido depositaria como de todo ese conocimiento, ¿no? Pero nosotros creemos que además de ellos, también los niños, también los jóvenes, también las mujeres, cualquier persona de la comunidad puede contar historias. Y ese es un principio también muy importante de nuestro proyecto. Proponemos que el docente indague historias que le permitan profundizar en esos saberes, conocimientos y preocupaciones, y que lo hagan también con los niños y niñas, ¿no? Y esas historias que los docentes pueden acopiar, o que incluso muchos ya conocen esas historias y pueden simplemente registrarlas, esas historias inician lo que nosotros llamamos progresiones de aprendizaje. Una progresión de aprendizaje es digamos, una secuencia, pero a mucho más, puede ser a corto, mediano o largo plazo, ¿no? O sea, las progresiones se las explicaré en un momento más. Si me pasan, por favor, la siguiente diapositiva. Esas progresiones lo que intentan es conectar, como les dije, conocimientos locales y escolares, y esto solo puede hacerse fortaleciendo el vínculo escuela-comunidad, ¿no? No podemos indagar, conocer, sistematizar conocimientos locales si no tenemos un vínculo estrecho escuela-comunidad. La siguiente, por favor. También lo que estamos proponiendo es el acompañamiento desde el proyecto a maestros y maestras que quieran diseñar e implementar progresiones de aprendizaje, porque este es un asunto como muy interesante si se hace más colectivo o en equipo, y que creemos que el acompañamiento y compartir experiencias, intercambiarlas, enriquecen mucho este trabajo que estamos proponiendo,
y que ya está siendo implementado en Veracruz, en escuelas de Veracruz y en escuelas de Yucatán también. Como les dije, también en India, en Sudáfrica y en Alemania. Y bueno, la propuesta también está muy, muy apegada a lo que Freire menciona sobre el enseñar es crear posibilidades de construir conocimiento, no solo de reproducirlo o de transferirlo o de enseñarlo en una forma unidireccional, ¿no? Entonces, esto es algo que nos inspira. Si me podrías pasar la siguiente, por favor. Entonces, todo esto que yo estoy compartiendo ahora está en este libro que se llama Aprendizajes y todo para la sustentabilidad a partir de historias locales sobre preocupaciones, conocimientos y prácticas socioecológicas. Es un manual para maestros, es un manual que pondremos a su disposición, está digital y podrán ustedes consultarlo y por supuesto profundizar en lo que requieran contactándonos, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, lo que quiero brevemente profundizar es pues que tenemos retos educativos y socioecológicos que podríamos decir, los que existían antes de la pandemia, los que tenemos ahora y los que tendremos después. La siguiente, por favor. Primero quisiera muy brevemente referirme a los retos educativos. Los retos educativos en la escuela multigrado y en las escuelas que están situadas en contextos rurales y que históricamente han tenido mayores condiciones de marginación y vulnerabilidad, están enfrentando retos de relevancia, es decir, de qué tanto el aprendizaje conecta con retos más globales, nacionales, regionales, qué tan pertinente es, qué tan localizada está y qué tan útil es para el individuo y la comunidad. Requiere contextualizarse, como ya dije, diversificarse y preguntarnos, tanto como sistema educativo nacional, como hasta el nivel del docente, qué necesitamos enseñar y qué deben aprender los niños. ¿Cómo hacerlo y con qué hacerlo? ¿No? Los retos están en generar materiales propios, en aprovechar los conocimientos y los saberes y prácticas locales. Y lo que nosotros proponemos para este reto precisamente son las progresiones de aprendizaje y apelar mucho a la agencia del docente como un sujeto creativo, sensible y conocedor de su contexto y de lo pedagógico, ¿no? Y creemos que tendría que ser con las familias como aliadas y para aliarnos con las familias tenemos que trabajar con ellas también, con el entorno como un aliado también, como fuente de saberes y prácticas, propiciando colaboración y autonomía y creando comunidad escolar no cerrada, sino abierta a la comunidad más amplia, ¿no? Reconociéndonos como conocedores y como haciendo una reflexión de todo lo que sabemos y a veces no reconocemos en nosotros mismos qué sabemos, ¿no? La siguiente, por favor, tiene que ver con los retos, por otro lado, socioecológicos. Todos sabemos del cambio climático, de la crisis ambiental, y a veces no nos detenemos a pensar en las manifestaciones más locales, ¿no? Que nos interpelan más directamente. Y aquí hay el reto es que la escuela vaya más allá de las 3 Rs, ¿no? O sea, que la escuela no se vea solo como reproductora de esta idea de reciclar, de reusar, o una escuela que esté ajena a las preocupaciones que hay de lo que está sucediendo en el entorno natural y que definitivamente tiene expresiones en lo social, ¿no? Cuando hay territorios degradados, abandonados, apropiados por otros, cuando hay violencia, cuando hay migración, abandono del campo, de actividades productivas locales, pues hay mala alimentación, hay enfermedades y todo esto está íntimamente conectado, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos es proponer como la escuela, como una aliada de la comunidad, viéndose como un ente transformador y generador de conocimiento para transformar, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, en este sentido, nosotros queremos enfatizar que esto no es una propuesta de educación ambiental, sino es una propuesta educativa donde lo socioecológico está en cada campo formativo y asignatura.
Esto es importante recalcarlo porque las progresiones no solo son para el campo que tiene que ver con la naturaleza, con la exploración de la naturaleza, con ciencias naturales, con ciencias, sino es una propuesta que busca que esto socioecológico permee todos los campos formativos como van a ver más adelante, ¿no? No es algo exclusivo o como para abordarse como una asignatura. La siguiente, por favor. Entonces, las progresiones de aprendizaje, como les decía, son, vamos a decir, secuencias que tienen una serie de pasos, es un modelo de 4 cuadrantes que inicia con historias y narrativas que todos podemos contar, cualquiera puede contarlas. Y estas historias son muy importantes porque son las historias que contienen, como ya dije, preocupaciones, saberes y prácticas. Y los niños, al ser narrativas de su localidad, de su entorno, se sienten sumamente identificados con lo que escuchan como una narrativa, ¿no? Se sienten sumamente interpelados y entonces se inicia un proceso en el que despierta mucha curiosidad por un lado, pero por otra, muchas ganas de compartir lo que saben de lo que sucede en su familia y en su comunidad. La siguiente, por favor. Y estas progresiones, como les decía, tienen 4 pasos, ¿no? O cuatro etapas, 4 cuadrantes. El primero es el de arriba a la izquierda, donde dice, se presenta un tema con conocimientos que emergen del currículum, pero también con los conocimientos que emergen de historias y narrativas, ¿no? Luego hay un segundo cuadrante donde hay investigación local por parte de los niños con acompañamiento de los docentes y exploración del entorno social y natural para indagar sobre cosas que en el tercer cuadrante se analizan, se comparten y propician ideas para un cuarto cuadrante que tiene que ver con tomar acción y que son los retos para el cambio, que pueden ser retos familiares, pueden ser retos de escolares o pueden ser retos comunitarios, ¿no? Entonces, si me pasa así, por favor, la siguiente, ahí están los 4 cuadrantes de las progresiones otra vez con el primer cuadrante con la narrativa. Y lo sabías que son los espacios en los que nosotros introducimos los conocimientos escolares, los contenidos de planes y programas. En el primer cuadrante hay conocimientos escolares, en el segundo cuadrante hay investigación, es un cuadrante más extraáulico, es un cuadrante que ocurre más en la comunidad o donde los estudiantes van a investigar. El cuadrante 3 es otra vez áulico porque ahí se comparte, se analiza y se puede fortalecer lo que se analiza con más contenidos y más saberes, contenidos escolares y saberes locales. Y el cuadrante 4 es donde ocurren los retos, es donde hacemos cosas, pero también las sistematizamos, profundizamos en conocimientos que nos ayudan a fortalecer el proceso del reto, de lo que estamos haciendo, y también podemos evaluar, ¿no? De una forma muy cualitativa lo que estamos enseñando y lo que estamos aprendiendo. La siguiente, por favor. Entonces, a mí me gustaría solo recalcar que pues los aspectos centrales de la propuesta sí tienen que ver con historias y narrativas, con articular saberes escolares y locales que a veces están tan separados y que no logramos como conectar de una forma pertinente y situada, ¿no? Y la tercera es que hay, por un lado, investigación y por lo tanto hay valoración, hay profundización en el conocimiento. Y hay algo muy bonito que hemos visto en las escuelas que han implementado estas progresiones, que los padres, los abuelos, a quienes los niños preguntan, se sienten sumamente felices, ¿no? De decir, me estás preguntando a mí algo que es valioso, que vas a llevar a la escuela y estás queriendo profundizar en algo que nunca antes quizás habíamos tenido oportunidad de platicar, ¿no? Entonces ahí se empieza a establecer una nueva relación con los padres o con los adultos que forman parte de la red social del niño, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, hay varias experiencias que yo quisiera como contar a muy grandes rasgos.
en las escuelas en algunas de las escuelas donde hemos implementado estas progresiones, son escuelas cuyos niños son bilingües, aunque no precisamente sean escuelas del subsistema indígena, pero el hecho de que las historias se presenten en el inicio de la progresión en 2 lenguas, en español y en la lengua materna, o puede ser segunda lengua del niño, local, capta el interés de los alumnos. En una narrativa que inicia la progresión que ustedes verán en el manual, sobre calcio, milpa y nixtamal, la narrativa está en náhuatl, escrita y también en audio. Entonces, eso fue sorprendente para los niños, ya que esa escuela donde se implementó es una escuela que no es bilingüe y en la que no había habido espacio para la lengua náhuatl en el contexto más áulico, ¿no? Los niños también se identificaron mucho con las situaciones que se presentan en las narrativas y eso generó muchas ganas de compartir lo que ellos conocen sobre lo que sucede en la narrativa, ¿no? Porque ellos se vuelven un poco protagonistas, ¿no? O personas de su familia y entonces empiezan a compartir más acerca del tema de la historia, ¿no? Generó participación muy activa y reflexiva de los alumnos y estas progresiones, su bondad es que encajan perfectamente en la dinámica de lo que puede ser un buen trabajo en multigrado, porque estas historias pues interpelan a niños chiquitos y grandes, ¿no? Porque son muy situadas y permiten también que se generen como reflexiones en distintos niveles, ¿no? Por ejemplo, niños que se involucran más ya en el trabajo, por ejemplo, de la milpa con sus padres y niños que están iniciando y eso genera también intercambio de saberes y eso que intentamos en multigrado, que haya ese compartir, ¿no? Entre pequeños y grandes. Las progresiones son flexibles, cada docente ha hecho cambios, ha adaptado, ha innovado, son solo un marco general que permite dar como idea de una estructura a seguir, pero cada docente está haciendo cambios y eso ha sido también muy rico y por eso comento que vale mucho la pena intercambiar experiencias en su implementación y diseño. Y bueno, la siguiente, por favor. Hemos también tenido como experiencias que el uso de estas progresiones han favorecido la planeación en aulas multigrado, ya que una sola progresión aborda, por ejemplo, varios temas que marca el currículum en varios grados y ciclos y puede hacerse una presentación de estos contenidos dependiendo de lo que cada niño de cada grado o ciclo vaya requiriendo, aumentando la complejidad o bien permitiendo que los más grandes puedan colaborar ya como tutores de los más pequeños, ¿no? Nosotros creemos también que las experiencias han permitido también pues, ser más situadas y significativas en términos del aprendizaje y que los docentes que las han implementado realmente no lo han visto como un trabajo extra porque logran compaginar en una sola progresión muchos de los objetivos que tienen que cumplir, ¿no? Lo que sí es que las progresiones constituyen digamos, un transgredir lo que estamos más acostumbrados a hacer o el tipo de planeación que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? En ese sentido, implican trabajo porque implican un poco desaprender para volver a aprender cómo plantear una planeación que tenga ese componente de pertinencia y de relevancia de los aprendizajes más situados desde el punto de vista cultural, lingüístico y por supuesto ambiental, ¿no? Que debería ser algo central en la educación hoy. La siguiente, por favor. En términos ya concretamente de lo que hemos hecho, les quisiera mostrar esta tabla. Una estudiante de posgrado en la universidad, Paula Martínez, está haciendo su tesis, está por concluir y me dará mucho gusto compartirla porque es una tesis que es perfectamente útil para los docentes. Ella es de una comunidad de la Huasteca Veracruzana y es hablante de la lengua náhuatl.
y ella fue a su comunidad a trabajar y quiso hacer este proyecto, este proceso con su escuela, donde ella estudió cuando era pequeña, ¿no? Y bueno, ella logró hacer 32 conversaciones, entablar 32 conversaciones, entrevistas en 2 comunidades, que es su propia comunidad y otra, junto a la comunidad donde ella es originaria, con mujeres, ancianos, niños, jóvenes, hombres adultos, esa diversidad de la que les hablé hace rato, ¿no? Y ella, en esas 32 conversaciones que realizó en lengua náhuatl, porque es su lengua materna, emergieron estos temas centrales para la comunidad, ¿no? Estos temas son el cuidado de la salud, el cuidado del agua, de la mujer y de la alimentación. Y luego de esos 4 temas que ella identificó en las 32 conversaciones, pudo identificar subtemas, que son los que aquí pueden visualizar, ¿no? Fíjense cómo hay una diversidad de subtemas en cada tema que pueden ser detonantes del abordaje de muchos contenidos de los planes y programas, ¿no? Algunos más directamente, otros más colateralmente, ¿no? Entonces, Paula eligió trabajar con uno de estos subtemas y van a ver más adelante un poco de lo que ella logró y en el manual van a ver la progresión completa que se produjo, que se creó a partir de uno de estos subtemas. La siguiente, por favor. Este, Esto nada más es como para mostrarles como la riqueza, ¿no? La riqueza de indagar a través de historias. Estas conversaciones se solicitaba que nos contaran una historia sobre cómo se cuidan, cómo cuidan lo que aman, lo que valoran en su entorno y en su familia y en su comunidad. La siguiente, por favor. Entonces, lo que pasa en el primer cuadrante es precisamente esta narrativa que Paula creó para una progresión que se llama Calcio, Milpa y Nixtamal. Y esa narrativa ella la creó a partir de las historias que le contaron, ¿no? No van las historias tal cual nos las cuentan, hay que hacer un proceso ahí de anonimización, de adaptación para la edad de los niños. Y si me pasas por favor la siguiente, quisiera nada más que visualicen, porque ustedes lo podrán leer en el manual, la historia que Paula escribió, la narrativa que ella escribió, tanto en español como en náhuatl, ¿no? Y es una historia que parte de la historia de una mujer, ¿no? Que lo voy a leer muy brevemente porque sí creo que es importante como encontrar en la historia los elementos que nos condujeron al desarrollo de la progresión. Dice, cuando María era una niña no se cuidaba los dientes. Esto le sucedió porque hace muchos años en su comunidad aún no se conocía la pasta dental ni el cepillo de dientes. Para cuidarse los dientes, María los limpiaba con una planta que en náhuatl se conoce como poswal. A veces, cuando María se bañaba, se limpiaba los dientes con sus cabellos, pero esto no era suficiente. Después María creció, se casó, tuvo su primer bebé. Durante la lactancia, poco a poco se le comenzaron a caer los dientes y con el tiempo también las muelas. María piensa que algo que también le afectó los dientes es que dejó de usar piloncillo para tomar café, su bebida favorita, la cual toma todos los días. Debido a que ya no se podía comprar este producto en la comunidad, empezó a utilizar azúcar refinada para endulzar sus bebidas. Ahora que María ha cumplido 60 años, solo le quedan pedacitos de dientes que no le sirven para masticar bien y ya no saborea la comida. A María le preocupa que a sus nietos y a los demás niños y niñas de su comunidad les pase lo mismo que le pasó a ella y quiere que los niños y niñas se cuiden mejor de lo que ella pudo hacerlo. Entonces, como ven, esta es una historia de una mujer, como puede ser la abuela de cualquier niño o incluso la mamá de cualquier niño de la comunidad. Si me pasas, por favor, la siguiente. Esta historia generó mucha participación por parte de los niños y en este primer cuadrante, esa efervescencia que causa en los niños escuchar una historia muy situada y muy quizás de aspectos que les parecen familiares, ¿no?
se conecta a los sabías qué, que es el elemento donde se incorporan los conocimientos escolares, ¿no? Y esta progresión, esta historia nos da la posibilidad de hablar, por ejemplo, de la importancia del calcio, de cómo, en qué alimentos se encuentra el calcio y cómo podemos aprovecharlos mejor, y también con el nixtamal, ¿no? Como un elemento central en muchas comunidades, y cómo el proceso de nixtamalización contribuye a un mejor aprovechamiento de los nutrientes del maíz, ¿no? Esto se conecta a alimentación y a dieta basada en milpa, ¿no? Entonces, estos son conocimientos que el maestro o la maestra aporta en clase y conecta con la historia y con las causas y consecuencias del cambio de dieta de María y de los estragos que trajo a su salud, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, este primer cuadrante esos son sus componentes, ¿no? Narrativa y conocimientos a través del sabías qué. Luego, en el segundo cuadrante, los niños van a investigar y a registrar lo que investigan. Y es un cuadrante que propicia un tiempo para escribir. Esta es una idea que nos dio un docente que nos dice, ese es el cuadrante perfecto para que el niño pueda trabajar en competencias que tienen que ver con lenguaje y comunicación, ¿no? Escribir lo que va encontrando y escribirlo para también planear luego cómo compartir lo que ha encontrado en su investigación, ¿no? Entonces, es un cuadrante donde siempre ese campo de lenguaje y comunicación puede fortalecerse, ¿no? Con la guía del maestro. La siguiente, por favor, para abundar un poco en el cuadrante 2, aquí pongo solo un ejemplo de algunas preguntas guía que nosotros le acercamos al docente en la progresión para que a su vez él digamos, se las dé a los niños y ellos puedan ir a indagar, por ejemplo, cómo se prepara el nixtamal en la casa, antes y ahora, los ingredientes, cantidades, con qué ingredientes o alimentos se combina, dónde se consiguen esos ingredientes, qué otros alimentos ricos en calcio identifico en mi casa, qué prácticas y o alimentos que dificultan que el calcio se aproveche puedo identificar en mi casa. Estas preguntas el niño ya las hace teniendo la narrativa y los contenidos necesarios para ir a preguntar eso y expandir, ¿no? Expandir lo que sabe y registrarlo, como les dije, por escrito, y además prepararse para compartirlo, ¿no? En el siguiente cuadrante. Sí, por favor, podemos continuar con la siguiente. En este tercer cuadrante, lo que hacemos es compartir los hallazgos, como ya les dije, los niños, y se analizan colectivamente. Se añaden sabías qué o contenidos escolares que puedan propiciar que se profundice, ¿no? Ya en esa conexión entre lo que encuentran en su propia comunidad y lo que los planes y programas proponen. Es un cuadrante que invita mucho, ahora sí el pleonasmo, a invitar a personas de la comunidad a contar sus experiencias, a contar sus saberes, sus prácticas. También es un cuadrante donde se puede enfatizar muchísimo el campo de lenguaje y comunicación y de pensamiento matemático. Si cuidamos que en la investigación los niños también traigan insumos para elaborar juntos desafíos matemáticos, ¿no? Por ejemplo, hay una progresión que tenemos sobre suelo y en esa progresión los niños tienen que investigar, por ejemplo, si los padres en su milpa utilizan fertilizantes químicos o herbicidas o alguna otra, qué extensión tiene la milpa, cuánto usan por metro cuadrado o por cualquier otra medida que usen. Entonces, la investigación en el cuadrante 2 puede ser muy rica para generar desafíos matemáticos en este cuadrante, ¿no? Y bueno, todo lo que comparten los niños definitivamente es insumo para nuevas progresiones de aprendizaje y nos ayudan también a identificar más preocupaciones, conocimientos y prácticas de la comunidad. Este cuadrante se adapta muy bien para agrupamientos flexibles. A la hora de compartir y analizar hallazgos pueden hacerse diferentes tipos de agrupamientos entre niños dependiendo de lo que el docente encuentre que sea lo más propicio para su aula, ¿no? El siguiente, por favor.
En este tercer cuadrante, lo que me gustaría aquí enfatizar es bueno, que se promueve también la expresión oral de lo registrado y lo presentado por escrito. La siguiente, por favor, porque ya varias cosas las dije. Se analizan hallazgos, se encuentran diferencias, similitudes, tendencias entre lo que los niños encuentran. Se registra por escrito el análisis que se haga de lo que se comparte. Se va identificando también qué se debe fortalecer en la comunidad, qué buenas prácticas encontramos, por ejemplo, en la alimentación, que deberíamos seguir fortaleciendo, o qué prácticas, como en el caso de la narrativa del uso de azúcar refinada, deberían repensarse, ¿no? Para poder también pensar en cambios o transformaciones necesarias. Se identifican también temas, intereses y preguntas que los estudiantes están haciendo para encaminarnos hacia nuevos aprendizajes, y también es un cuadrante que promueve tutoría entre estudiantes, ¿no? La siguiente, por favor. Como ven, este cuadrante 3 es un cuadrante que ya intenta también la profundización de lo que esperamos que se aprenda. Se pueden introducir nuevos conocimientos escolares, se pueden complementar lo que ya se había visto en el primer cuadrante, resolver dudas y analizar cómo se han apropiado de los conocimientos del cuadrante 1, ¿no? Que fueron los conocimientos iniciales que se presentaron, ¿no? Y aquí es momento de reforzarlo. La siguiente, por favor. Este cuadrante es un cuadrante, como ya les dije, muy importante como espacio para invitar personas, y esas invitaciones de personas que quizás nunca pensaron ir a exponer algo a la escuela puede ser muy importante para dinamizar la articulación entre escuela y comunidad. La siguiente, por favor. Y bueno, como ya les dije, todo lo que aquí se expone son insumos para nuevas progresiones y para generar progresiones que sean del interés muy, muy genuino de los estudiantes, ¿no? La siguiente, por favor. En este cuarto cuadrante que sigue es donde está el componente de la acción. Es donde están los retos para el cambio, y se presentan retos que sean asequibles para los niños a nivel familiar. Por ejemplo, ahorita en la pandemia, que se están implementando progresiones, y los maestros lo que hacen es proponer retos que se puedan realizar a nivel de la familia, pero en otras condiciones podríamos pensar en retos más a nivel escolar o comunitario. Y es un cuadrante en el que se puede propiciar también el trabajo por ciclos, por grados o mixtos, ¿no? Para el registro y seguimiento de los retos que se propone hacer a los estudiantes, ¿no? La siguiente, por favor. En este cuadrante, los retos para el cambio son muy variados y deben de ser muy situados, ¿no? Por ejemplo, en esta progresión que tenemos de calcio, milpa y nixtamal, nuestro reto fue la creación de un banco de semillas. En el manual, en la progresión se explica, el docente tiene que tener muy claro cómo se podría llevar a cabo el reto, y justificar, ¿no?, ante los estudiantes, a través de todo lo que ya se vio en la progresión, la importancia de un banco de semillas, ¿no? Otro componente del cuarto cuadrante es que a veces será necesario introducir más sabías qué, ¿no? O más conocimientos. Entonces, por ejemplo, en esta progresión nosotros introdujimos la dieta basada en la milpa como un conocimiento importante para reforzar la importancia de tener maíces nativos criollos en nuestras milpas, y poder tener también milpas diversificadas donde podamos tener todos estos alimentos, esta gama de alimentos que necesitamos. Y si se fijan, no es el plato del buen comer, es la dieta basada en la milpa, que es diferente al plato del buen comer, ¿no? Entonces también tendríamos que pensar en este tipo de contenidos mucho más situados, ¿no? La siguiente, por favor. Este, en, 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 en este asunto de diseñar progresiones, es muy importante observar cómo su flexibilidad, su contextualización. En multigrado yo resaltaría que las progresiones permiten con una sola progresión trabajar varios grados y ciclos,
reconocer y dinamizar la diversidad y la riqueza de los grupos, que son diversos, como lo pudimos ver en los diagnósticos que hicimos de los grupos, tener sabías qué o presentación de contenidos que sean progresivos, diferenciados, diversos, quizás regresar con quienes necesiten reforzar conocimientos previos. Se puede propiciar mucho las agrupaciones flexibles, sobre todo desde el cuadrante 2 hasta el 4, se puede propiciar que se trabaje en equipos diversos. Se puede también que el docente haga esa diferenciación de atención a los diferentes equipos o a los diferentes grados o ciclos, o en plenarias, por ejemplo, cuando se comparten hallazgos, vale la pena que los estudiantes escuchen, ¿no? Todo lo que los compañeros encontraron. Y creo que también se propicia autonomía y colaboración, ¿no? Porque hay actividades que sí, por ejemplo, hay quienes han implementado progresiones que la investigación es individual, mientras que hay otros maestros que han propiciado que la investigación del cuadrante 2 sea en equipo y que haya una colaboración y que haya diversificación de tareas, etcétera. Creo que también que las progresiones son una excelente oportunidad y son una excelente herramienta para fortalecer la enseñanza de la lengua indígena en la asignatura lengua indígena, y no solo la lengua indígena, sino la cultura, ¿no? Las prácticas, ¿no? Y no solamente la parte lingüística, aunque sí se fortalece a través de narrativas o investigación que se haga en la lengua materna del niño o en la lengua indígena de las comunidades, ¿no? La modalidad a distancia es algo que nos han preguntado mucho, si esto se puede implementar a distancia. Se puede, se tienen que hacer adaptaciones a lo que ustedes verán en el manual, pero de que se puede, se puede. Lo hemos hecho, por ejemplo, en una telesecundaria acá en Veracruz, donde trabajó Melesio Pérez Mendoza, un estudiante de la maestría. Él trabajó con los maestros para hacer implementadas estas progresiones a distancia, ¿no? Y tuvo resultados buenos, tuvo aspectos que se deben, digamos, repensar en este contexto de no presencialidad, pero definitivamente se puede, ¿no? Se pueden desarrollar también a partir de las progresiones materiales para los alumnos y las familias. Estas progresiones, este manual que ustedes van a ver y las 3 progresiones que se incluyen son materiales para el docente. Cuando el docente lo diseña o lo retoma para implementarlo, es un material para él. Y hay elementos de las progresiones que se comparten con los estudiantes, ¿no? Definitivamente sí, pero es un material que pensamos para los docentes, del que pueden derivar materiales para las familias y para los alumnos. Y bueno, sobre todo creo que algo que a mí me mueve mucho es que estas progresiones propician el trabajo a nivel familiar, ¿no? No como tarea escolar que le corresponde al niño hacer y al padre quizás monitorear que la haga, sino como un trabajo que se puede hacer en casa que implica a la familia o a los adultos o a los hermanos o tíos, abuelos, a contar y a compartir lo que saben, ¿no? Creo que es otro enfoque, porque muchas veces los padres dicen, pero es que yo no sé eso, ya no me acuerdo, ¿no? O nunca lo vi, ¿no? O muchos casos de padres que no fueron a la escuela, entonces no pueden ayudar a los hijos en estas tareas que tienen que ver con lectura, escritura, matemáticas, pero sí lo pueden hacer en conocimientos y prácticas que ellos han adquirido en la cotidianidad y que definitivamente tienen mucha relevancia y tienen una relación, por ejemplo, con pensamiento matemático, aunque ellos no se lo planteen así, ¿no? Desde la forma en el que en la escuela se aborda, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Creemos que las progresiones necesitan ser idealmente diseñadas por los maestros. Nosotros tenemos algunas progresiones que compartimos con los maestros que las quieran ver, que las quieran usar, que las quieran adaptar a sus propios contextos. Estas progresiones para nosotros son como un banco que podemos compartir, pero definitivamente también desde el proyecto lo que queremos como plantear a los docentes es que podemos dar ese acompañamiento para diseñarlas y para implementarlas. Cuando se anima una escuela completa, excelente. Cuando se animan varios docentes de una escuela, excelente. Cuando se anima uno, o por ejemplo una escuela unitaria, perfecto. El asunto es que este acompañamiento permita
sentir que pueden ir recibiendo como ese intercambio de experiencias de otros docentes y lo que nosotros pues humildemente podamos contribuir para que sea un éxito en términos de pertinencia, relevancia, aprendizaje situado y útil y relevante para los niños y sobre todo que atienda a esta necesidad de ver al ambiente como un asunto, un aspecto que debe ser central en la educación, ¿no? No tema de una asignatura o de un campo y sobre todo por el contexto actual que vivimos, que creo que nos lleva a repensar qué enseñamos y qué aprenden los niños y para qué, ¿no? Y creemos en el proyecto que la idea es que los niños aprendan para transformar sus entornos positivamente y no para continuar patrones de explotación, de migración o de abandono de sus comunidades, o que si lo hacen, lo hagan porque ellos lo deciden y porque tienen opción para decidir y porque tienen la posibilidad de tener aprendizajes en la escuela que no solo sean aquellos elementales que les permitirían un trabajo que no les permita ver otras cosas, una reflexión crítica de su entorno y de cómo transformarlo para vivir mejor, ¿no? Entonces, hasta ahí me quedaría yo en la exposición del proyecto, de lo que hacemos, de lo que proponemos y como les dije, pues mucho de esto está en este libro que con mucho gusto les compartiremos y bueno, para profundizar podemos establecer ya comunicación con todos aquellos que se interesen. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, maestra Lupita. Realmente muy interesante la temática desarrollada. Viene un sinnúmero de preguntas para quienes hemos estado trabajando en el contexto de multigrado. Esta manera de hacer currículum, sí, y qué bueno que es una propuesta nacional, que es un trabajo que se está investigando, si bien el contexto es un contexto internacional. El hecho de que esté un grupo de investigadores mexicanos, pues eso enaltece y da muchísimo gusto que se estén encontrando respuestas a las más olvidadas, a las escuelas negadas por mucho tiempo, invisibilizadas por el sistema, ¿sí? Como son las escuelas multigrado, que pues nada más y nada menos constituyen el 40% de las escuelas del país. Y en algunas entidades como el estado de Veracruz, que es de los estados que más escuelas multigrado tienen propiamente, está dentro de las primeras 5 entidades de la nación, conjuntamente con Chiapas, con Oaxaca, con Guerrero. Veracruz en algunos contextos es el primer lugar en algunas situaciones relacionadas con la escuela multigrado. Bien, en un primer momento quisiéramos que nos comentara sobre los retos para acompañar, estos retos pedagógicos para acompañar la construcción de progresiones del aprendizaje por parte del profesor, ¿sí? Y otra situación que nos han planteado es cuál ha sido la experiencia de las progresiones de aprendizaje en las escuelas oficiales, ¿sí? Porque mencionó algunas y todo, pero hay una persona, una maestra que quiere saber cuál ha sido esta experiencia de la aplicación de progresiones en escuelas oficiales, qué apoyo hay, cuál ha sido todo este contexto, qué retos han tenido que remontar. Y otra pregunta sobre los instrumentos de evaluación que usted recomienda para este tipo de progresiones de aprendizaje, para evaluar las progresiones de aprendizaje. Esas serían como que las primeras 3. Gracias, maestro Moscoso. Bueno, pues gracias por las preguntas. Voy a intentar como abarcarlas de alguna manera las 3. Los retos
pedagógicos para acompañar, entiendo, son retos, bueno, voy a hablar de retos nuestros como equipo, retos de los propios docentes, ¿no? Para nosotros, el mayor reto en el acompañamiento, inicialmente antes de la pandemia, fue el estar en múltiples lugares, ¿no? Donde pudiéramos hacer este acompañamiento. Ahora, una de las bondades, yo digo, de que hay que verle la bondad también a la situación, es que hemos podido hacer acompañamiento a distancia y que esto antes no nos lo planteábamos realmente como una posibilidad, ¿no? Ahora hemos podido hacer acompañamiento a varios docentes de escuelas desde acá, desde Jalapa, donde nos encontramos, y hemos podido establecer esa comunicación directa con los docentes para sesiones muy temáticas, muy específicas que nos piden, o para sesiones donde ellos nos cuentan qué es lo que está pasando en el aula o qué está pasando con ellos en el diseño de sus propias progresiones, y nosotros poder como dialogar y darnos ideas para seguir avanzando y hacerlas más significativas o deshacer nudos, ¿no? Que vamos encontrando en el trabajo. Creo que otro reto importante para los docentes en el contexto de la escuela pública, creo que es como las inercias que existen a veces en las formas de planear y en esas solicitudes que hay de planeaciones que ya tienen un esquema predeterminado, ¿no? Y que estas progresiones implican inicialmente para algunos la pregunta de, entonces voy a trabajar doble, porque voy a planear por un lado como me lo solicitan y por otro lado voy a hacer este ejercicio de diseñar progresiones. Y creo que el mayor reto pedagógico es lograr articularlas, ¿no? Yo puedo hacer una planeación muy tradicional o muy apegada a un formato y puedo lograr lo que ahí me estoy planteando a través de progresiones, pero también implica un poco dejar de lado esa rígida como consecución de objetivos con un camino ya conocido, ¿no? Las progresiones invitan muchas veces a que los docentes elijan temas que quizás no están en el mismo bimestre, ¿sí? O que quizás no están planteados en una secuencia que presenta el programa. Entonces, en ese sentido, implica una creatividad y muy estratégica para ir logrando objetivos de otros modos, ¿no? No, en otras secuencias, en otras formas, ¿no? Y que además se pueda conectar con aquello que no está en el programa, ¿no? Que definitivamente forma parte de un contexto muy específico y que el docente, uno de los mayores retos que han tenido algunos docentes que no son de las comunidades donde trabajan, es conocer a la comunidad. Entonces, algunos docentes nos decían, yo no conozco mi comunidad o donde yo trabajo. Yo llego, me voy a la escuela, salgo de la escuela, tomo mi camión y me voy, ¿no? Y no conozco dónde viven mis niños, no conozco la dinámica, los problemas, las preocupaciones. Y entonces, un acompañamiento que hicimos fue precisamente, vamos a hacer, digamos, como le dicen los antropólogos, trabajo de campo, ¿no? Vamos a conocer, vamos a caminar la comunidad, vamos a conocer a las personas, a conocer el entorno donde los niños viven, ¿no? Y esto ha sido riquísimo, ¿no? Y creo que ese es un reto muy importante pedagógico, porque el conocimiento del entorno donde están los estudiantes es un deber, ¿no? De nosotros los docentes. Entonces, en las escuelas oficiales también yo creo que es muy importante que los docentes que se animen y se atrevan a implementar y a diseñar estas progresiones puedan ponerlo sobre la mesa en sus comunidades escolares, ¿no? Tanto con los directores, incluso los supervisores, ATPs, otros docentes y con las familias, porque esto es una nueva forma, ¿no? No voy a decir que no existen formas parecidas, no estoy diciendo eso, lo que digo es
que implica un trabajo distinto, ¿no? Tanto al interior de la comunidad escolar como con las familias que también forman parte de la comunidad escolar, obviamente, ¿no? Pero hay escuelas, por ejemplo, que nos han dicho, no, lo hemos presentado a la escuela completa, a la plantilla de profesores y al director o directora, y dicen 3 docentes, nosotros, no todos, nosotros 3 sí queremos. Y el director, pues dice, adelante, ¿no? Luego la experiencia de esos 3 docentes, si es positiva, puede invitar a otros docentes a trabajar del mismo modo, ¿no? Yo creo que la escuela pública es un espacio de agencia del docente. Se tendría que concebir la escuela pública un espacio de producción de conocimiento y creativa. En ese sentido, el docente es muy importante para dinamizar procesos que no solo impliquen la reproducción de lo que está en el programa o en el libro, y en ese sentido creo que ese es el principal reto, concebirse también de otro modo, ¿no? La última pregunta se refería a los instrumentos de evaluación. No quise abundar mucho en ello, pero en el cuadrante 3, en el cuadrante 4, hay elementos para la evaluación. Como les dije, es una evaluación muy, muy cualitativa, es una evaluación que no implica exámenes o este logro de aprendizajes del modo más estandarizado de evaluarlo. Lo que implica, creo, es evaluar si hubo una adquisición, si hubo un aprendizaje para y con participación, ¿no? Y por otro lado, si hubo una participación en el proceso de la progresión con reflexividad, ¿no? Que hubo esa reflexividad que se puede observar, por ejemplo, cuando el niño hace preguntas, quiere abundar en profundizar conocimientos, compara, contrasta, identifica que hay cierta tendencia en cómo hacen cierta práctica algunas familias y otras lo hacen distinto, y evalúa y valora las mejores formas, las más sustentables, las más, digamos, menos dañinas para el entorno. Entonces, es eso, una adquisición del aprendizaje para y con participación, y una participación con reflexividad en todo el proceso. Nosotros tenemos sugerencias de cómo valorar y cómo evaluar, ¿no? Pero indudablemente siempre se combinan con las formas de valoración y evaluación de los docentes, ¿no? Que también están abiertas a nuevas ideas, ¿no? No hay una forma específica de evaluación. Ok, gracias, maestra Lupita. Hay otras inquietudes del auditorio que tiene que ver, uno, con adquirir el material, pero ya como platicábamos al principio, dado que está en formato electrónico, pues se va a colgar en el sitio de la red para que ya se pueda disponer de ahí. Quien guste lo podrá bien leer ahí o bajarlo del sitio de la red. Otra inquietud que hay es cómo sumarse al proyecto y a quién pedir apoyo para acompañamiento y aplicar estas progresiones en las escuelas. Hay maestros interesados en implementarlas. ¿A quién acudir? Bueno, sí, maestro Moscoso, gracias por mencionar lo del libro. Claro, es a disposición de todos. Voy a pedirle el favor a la red que se suba en la página web para que esté a disposición de todos. Es importante mencionar que para sumarse o para conocer a más profundidad lo que aquí quizás fue como muy rápido, ¿no? Muchas ideas muy rápido, que me contacten directamente a mí. En Facebook voy a poner mi correo electrónico. Nosotros somos un equipo, somos un equipo somos el doctor Juan Carlos Sandoval Rivera, también de la Universidad Veracruzana, y estudiantes de doctorado y maestría en investigación educativa que han hecho sus proyectos precisamente de trabajo con escuelas, ¿no? Y pues ellos ya ahora han adquirido gran experiencia, gran sensibilidad, y en conjunto con nosotros podemos, por supuesto, platicar más a profundidad. Recientemente tuvimos una
un curso con maestros de Yucatán, que fueron 3 sesiones de 2 horas por Zoom. Como les digo, ahora recurrimos a este medio y pues fue muy rico porque hubo un acercamiento más profundo y ahora sigue un acompañamiento por escuela, ¿no? Entonces, esto es posible y por supuesto con que me manden un correo nosotros podemos establecer comunicación y por supuesto ayudar ayudar a que esto se conozca y si se considera pertinente, por supuesto, apoyar en el diseño o en la implementación de las que ya tenemos, por supuesto, ¿no? Como les digo, este es un proyecto público, no hay cobro por los cursos o por los talleres o por el material, todo es a disposición de todos los docentes que les interese. Bien, hay una temática que siempre es prioridad en muchísimos profesores, que es el proceso de alfabetización inicial. Entonces, ¿cómo trabajan en el marco de las progresiones de aprendizaje este proceso de alfabetización inicial? O que los niños se apropien de la lengua escrita en su convencionalidad a partir de todo esto local, ¿no? De la milpa, del calcio, del Sí, nosotros, nixtamal, ¿sí? sí, sí, bueno, nosotros a la fecha no tenemos alguna progresión o no hemos trabajado aún el asunto de alfabetización inicial propiamente en alguna experiencia, ¿no? Entonces yo no podría humildemente inventar algo, decir algo que no lo hemos hecho aún, pero yo creo que es perfectamente posible porque las progresiones lo que intentan es ir sumando ciertos aprendizajes esperados de los programas en conjunción con aspectos que están en la vida cotidiana de los niños. Muchas veces los procesos de aprendizaje, cuando no son situados, pues bueno, voy a poner el ejemplo quizás más burdo, ¿no? Pero es cuando el niño tiene que aprender a leer y escribir en una lengua que no es la propia, ¿no? Y eso le ha pasado a muchos niños. Paula, nuestra estudiante de posgrado que les comento, ella dice, mi lengua materna era el náhuatl y yo tuve que aprender a leer y escribir en español cuando llegué a la escuela, ¿no? Ella, precisamente ese tipo de memorias son las que a ella la mueven a intentar otro tipo de escolarización, porque nosotros definitivamente no estamos proponiendo o estamos en contra de la escolarización. La escolarización no ocurre en la escuela. La escuela es una institución que creemos fundamental en la sociedad y lo que queremos es entrar a la escuela para poner sobre la mesa otros modos de aprender, ¿no? Y otros modos de entrar en contacto, por ejemplo, con las letras, con la lengua escrita, con la lengua escrita en otras lenguas que no son la propia o la materna. Y creemos, por ejemplo, que el hecho de que los niños escuchen las narrativas iniciales en su propia lengua y quizás en español o en ambas o solo en un, eso moviliza y es un elemento que en la emoción del propio niño dice, la lengua propia, mi lengua materna, tiene cabida en este lugar. Se habla o si el maestro no la habla, la puedo escuchar en un audio, él la puso, tiene cabida que yo pueda hablarla aquí también, ¿no? Que no sea un elemento prohibido, ¿no? Un elemento que no está en el marco de lo que es la escuela, ¿no? Entonces, yo creo que por un lado las narrativas pueden ser un elemento muy importante para promover esta idea de una alfabetización inicial situada también. Y por otro lado, todo este contacto con la comunidad o con la familia en el resto de los cuadrantes posibilitan que el niño vea el proceso como un proceso que ocurre ahí en su comunidad y no solo en un lugar que se llama escuela. Y cuando salgo de ahí ya no tengo la posibilidad de que mi literacidad sea una literacidad cotidiana, situada y que me permita también, digamos,
ser parte de mi comunidad ya como alguien que lee y escribe, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un reto para nosotros como proyecto, ahora que lo menciona la pregunta. Creo que sería muy bonito poder avanzar en esto con los docentes que se enfrentan a esta gran labor de alfabetización en el primer ciclo, ¿no? De la primaria. Y creo que pues es algo que tenemos que trabajar y explorarlo también. Sí, vienen a mi mente una situación cuando los debates se dan a nivel de Congreso y para implementar ciertas políticas educativas y se tiene que definir, bueno, ¿quién va a determinar lo nacional aquí? Es decir, no sé, por ejemplo, en la nueva escuela mexicana, bueno, ¿y cómo se va a definir lo nacional aquí? ¿Sí? ¿Y de qué manera va a jugar lo local? Entonces, esto lleva a preguntarme, ¿qué papel juega lo nacional en estas progresiones de aprendizaje que son como muy situadas? Y además, si es el sabías que el mecanismo mediante el cual lo nacional entra a lo Sí, local. sí, sí, Me sí. pareció, esta es una inquietud mía que me deja sentir esta situación porque ya cuando está en el libro, de alguna manera, el sabías que era la estrategia para que lo nacional entrara también y no demeritar nada más que se quedara como un aprendizaje muy situado, muy local, porque luego va a llegar la evaluación, luego va a llegar la presión de que hay que saber también cosas del currículum nacional, ¿no? Entonces, porque el niño el maestro va a tener un director, va a tener un supervisor, va a tener un jefe de sector y esa mirada es de alguna manera la mirada de lo nacional, a ver cómo va lo nacional aquí. ¿Sí? Sí, sí, Independientemente de que el maestro esté luchando porque lo local viva, lo local se recupere. Entonces, ese interjuego entre lo nacional y lo local, ¿cómo se da? sí, sí, es una pregunta muy importante porque efectivamente lo sabías que son los mecanismos para ubicar esos aprendizajes que se esperan en los planes y programas que son a nivel nacional, ¿no? Nosotros no estamos dejando fuera eso o proponiendo que eso se deje fuera. Lo que estamos proponiendo es que eso nacional, ¿no? Que alguien determinó que es lo que los niños deben aprender y que creo que es algo que, como decía al inicio, también tendría que discutirse en el marco de lo que ahora vivimos. Tienen que entrar en diálogo y cobrar sentido al situar también el aprendizaje a través de las narrativas y todo lo que evocan en el niño, ¿no? Entonces, aprender para qué sirve el calcio y dónde lo encontramos, así, ¿no? De nomás dejárselo al niño como un conocimiento. Aprende que el calcio es importante, que está en las tortillas, ¿no? O que está en tales alimentos. No tiene el mismo sentido cuando él puede escuchar y puede relacionar lo que le narran con lo que le sucede, por ejemplo, a su abuela, y que tiene una relación incluso emotiva con el niño, ¿no? O sea, tiene otro sentido entonces saber por qué el calcio es importante y qué estoy haciendo para contrarrestar el aprovechamiento del calcio en mi cuerpo, ¿no? Y qué de lo que yo veo en mi solar o en mi jardín o en mi milpa me ayuda me aporta calcio, ¿no? Entonces, creo que aquí la idea no es ni decir lo nacional se queda fuera ni lo local, sino que entran en diálogo. Y nosotros lo que hemos encontrado es que las narrativas son la herramienta perfecta para entrar en diálogo, conocimientos que ahí están y que normalmente no entran a la escuela, y por otro lado, lo que queremos que aprendan. Ahora, a mí aquí me gustaría hacer énfasis en que cuando se habla de calidad en la educación, se habla de criterios, ¿no? Que queremos alcanzar, que queremos cubrir para que sea de calidad. Y ahí es donde entran en contacto pertinencia y relevancia, ¿no? Relevancia es precisamente todo aquello que queremos que aprenda, que es relevante
porque le ayuda a situarse en el mundo, no solo en lo nacional, sino en un mundo, ¿no? En el que hay conocimientos que circulan y que es importante tener, ¿no? Y apropiarse. Pero por otro lado, está la pertinencia, ¿no? Como lo local es importante porque es lo que me ayuda a vivir, a hacer y estar y trabajar y estudiar en el contexto en el que me sitúo, ¿no? Cuando lo local se deja fuera, lo global o lo nacional no tiene el mismo sentido porque no podemos establecer ese diálogo. Y mucho se habla de, por ejemplo, en educación intercultural, de diálogo de saberes, ¿no? La cosa es que no sabemos cómo iniciar el diálogo y mantenerlo y hacerlo fructífero, ¿no? Entonces, este proyecto un poco nace por la idea de, pues vamos a intentar un modo, ¿no? Vamos a proponer algo muy concreto que veamos en las escuelas si funciona y si puede materializar de algún modo ese diálogo de saberes que están en distintos órdenes y en jerarquías, ¿no? Entonces creo que aquí se trata de poner en tú a tú a lo nacional, global, con lo local y ponerlo a dialogar y un poco transgredir, ¿no? Esa idea de que lo nacional es lo que importa. Yo quiero hacer énfasis aquí en que yo veo y perfectamente entiendo la preocupación de los docentes en enfocarse mucho en el campo del pensamiento matemático y del lenguaje y comunicación. Son aprendizajes que permiten otros aprendizajes, efectivamente, ¿no? Pero también creo que es importante darle lugar a otros aprendizajes de otros campos y creo que las progresiones es lo que permiten. Y quiero resaltar, no son progresiones para el campo de exploración de la naturaleza o de ciencias, nada más son progresiones para todos los campos y tienen cabida a todos los campos, pero haciendo énfasis en este asunto de lo socioecológico que creo que ha sido muy marginal en las escuelas, ¿no? O muy enfocado en solo ciertos aspectos de la crisis ambiental que vivimos. Y creo que para eso sí tenemos que prepararnos y es lo que nosotros proponemos, ¿no? ¿Qué tienen que aprender los niños? Pues tienen que aprender a relacionarse y valorar el entorno de otra manera y la escuela debe jugar un papel ahí, ¿no? Y por eso digo, no es educación ambiental, ¿no? Sino es una educación que integralmente considere lo ambiental como central para seguir viviendo, ¿no? Claro, cuando se hablaba de esta progresión calcio nixtamal milpa, sí, la milpa, por ejemplo, yo me quedé pensando que es un escenario en el que vive mucho el pensamiento matemático local, porque utilizan unidades de medida no convencionales, son unidades de medida de la comunidad, unidades de medida para la propia venta, o sea, al menos en el lugar donde yo soy, el maíz se vende por sonte, por saco, por mano. Entonces, de alguna medida el currículum nacional también dice, recupera las unidades de medida locales y a partir de esas unidades de medida locales ya puedes explorar algunas cuestiones problemáticas relacionadas con la proporcionalidad, con sí, estos terrenos es decir, se puede perfectamente hacer vivir desde el conocimiento local e ir progresivamente, justamente acercándose a unidades de medida más convencionales, es decir, y establecer diferencias, ¿no? Entre lo que es un almud, por ejemplo, en el área de Yucatán, lo que es un almud y lo que es un kilo, ¿sí? Estas distintas unidades de medida, cuál es más grande, cuál es más pequeño, los costos, ¿sí? Porque el almud todavía en algunas comunidades seguramente todavía se sigue usando. Ya no nada más voltear el cajoncito y ponerse a bailar arriba, sino que se sigue usando como unidad de medida o las que encontramos todavía en los mercados, que son las latitas de sardina que sirven como para, nunca te dicen un octavo, un cuarto, sino que te dicen un medio cuarto. O sea, ellos tienen una manera distinta de nombrar las fracciones, ¿sí? Y se me hace súper interesante partir de esa cuestión para llegar a lo convencional. Bueno, un interés por una maestra en saber si hay experiencias de progresiones en educación preescolar.
Si tienen ustedes, No, no tenemos en preescolar, tenemos en primaria y secundaria, concretamente para telesecundaria. Y precisamente en la próxima generación de la maestría en investigación educativa, de ahí de la UB donde trabajamos, va a ingresar una maestra de educación indígena de Veracruz de nivel preescolar y con ella vamos a empezar a explorar esto. Entonces, pues vamos a tener noticias y por supuesto si hay maestras, maestros de preescolar que les interese, creo que puede ser riquísimo trabajar también en este nivel porque hay mucho potencial, ¿no? En los niños y es muy importante antes de los 7 años tener esta sensibilidad en el niño presente en la escuela para trabajar en esta relación de valoración de lo que existe en su entorno, ¿no? Entonces, creo que con el trabajo que vamos a hacer ahora con esta maestra que es Nahua también del sur de Veracruz, podremos empezar a explorar esto y por supuesto con maestros que se animen. Este es un proyecto en marcha, ¿no? Es algo que se está construyendo y creo que no va a terminar de construirse nunca, ¿no? Es un proceso de trabajo con los docentes en contextos distintos, en condiciones distintas de trabajo, pero creemos que pueden funcionar muy bien también para preescolar y explorar más también, por supuesto, secundaria, ¿no? Incluso media superior, por supuesto. O sea, no hay realmente límites en cuanto a lo que los cuadrantes ofrecen para poder trabajar en esta articulación de lo local y de lo que los planes y programas proponen, ¿no? Claro, yo nada más hacer un comentario que este concepto de progresiones de aprendizaje ya empezó a circular en la formación inicial de docentes, en el campo formativo, en el campo de formación académica de lenguaje y comunicación, ya se están leyendo unos textos en la formación inicial de profesores en las escuelas normales sobre progresiones de aprendizaje. Entonces, resulta ya de interés, pero hay poco, digamos, apenas se están estudiando. Los alumnos que van en la primera generación del Plan de Estudio 2018 son los estudiantes que en algún momento, los que están en sexto semestre, leyeron el concepto de progresiones de aprendizaje. Pero qué interesante que ustedes ya estén un paso adelante porque ya nos están hablando de un libro, ya nos están hablando de experiencias específicas en la aplicación, porque los normalistas apenas están leyendo, están haciendo algunas cosas, algunos pininos en relación con las progresiones y apenas está entendiendo qué es lo que nos quieren decir. Entonces, su libro entra muy bien para ser propuestos como las experiencias específicas en progresiones y no nada más en lenguaje y comunicación como está circulando en las escuelas normales, sino en todos los campos formativos, como bien nos hiciste la explicación de que no es para exclusividad de un campo formativo, de un campo de formación profesional, sino para todo en donde, porque el saber no está, no está eh, atomizado, ¿no? O sea, como nos comentó hace poco Limber Santos, la pedagogía es muy indisciplinada. No quiere saber nada de las disciplinas, porque ella, cuando entramos a la problemática, entramos de manera global, compleja, en lo que es la escuela la que se encarga de dividir los saberes en disciplinas, ¿no? Entonces, Así es. Y creo que ese es el espíritu de las progresiones, ¿no? Que se atomiza y entonces se pierde, en esa atomización se pierde la riqueza de un aprendizaje más rico, ¿no? Y quisiera mencionar que esta idea de progresiones de aprendizaje viene de una pedagoga que se llama Anne Edwards del Reino Unido, y que está fuertemente influenciada, por supuesto, por Vygotsky, ¿no? Entonces, nosotros sí tenemos esa idea del docente y de las personas que están en el entorno del niño como mediadores, ¿no? O sea, y la familia y la comunidad como espacios donde el niño aprende y donde tiene el acompañamiento de mediadores que le permiten
pues aprender y expandir ese aprendizaje, ¿no? Entonces sí es parte muy, muy importante de nuestro proyecto esta idea, ¿no? De la pedagogía de Anne Edwards con las progresiones de aprendizaje y de Vygotsky, ¿no? Bien, pues hemos acotado las preguntas que nos ha planteado el auditorio y en nombre de toda la red a la cual perteneces y que nos da muchísimo gusto haberte conocido ya, porque pues, la red es bastante grande y con esto de la pandemia, pues ya no hemos tenido el ansiado evento donde en su momento nos juntábamos todos para compartir, ¿no? Ha sido sumamente interesante saber el cuerpo de conocimientos hacia una pedagogía muy focalizada que se está construyendo en nuestro país y que da respuesta a una de las cuestiones más pues urgentes, que es cómo educamos en las escuelas multigrado a nuestros niños mexicanos, ¿no? Cómo dejar de verla desde la teoría del déficit, de que pues son los que más atrasan, son los que más bajan las estadísticas. Entonces, todo este tipo de situaciones, darle otra mirada, otra perspectiva por toda esta riqueza, porque, y además es como el aula natural, ¿no? O sea, en donde todo, como se hacía antes, ¿no? En la casa, ahí se hacía la tarea, cuando se hacía la comida, cuando se contaba, cuando se preparaba la cosecha, o sea, todo ese tipo de cosas se hacía en un mismo lugar, en la casa, donde convivíamos todos, adultos, mayores, bebés y toda esta cuestión, ¿no? Ha sido muy enriquecedor, Lupita, la verdad, la experiencia y esperamos contar con tu apoyo en otros eventos, porque también trabajamos en otras instituciones y ahora que conocemos tu propuesta, pues te vamos a promover en otros ámbitos, sobre todo en el ámbito de las escuelas normales, en la formación de profesores de aquellos estados en los que las escuelas multigrados suelen ser una cantidad, de hecho la mayoría de las escuelas suelen ser multigrado. Como en un principio lo dije, hablamos de entidades como Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, en el norte Zacatecas, Chihuahua, sí, porque esto no conoce fronteras. Ante los países desarrollados encontramos escuelas multigrado, ¿no? Entonces, esto no es exclusivo de México ni exclusivo de una entidad. Es parte del mundo globalizado. Bien, pues te Muchas agradecemos, te gracias, damos las maestra. gracias y le cedo la palabra de nueva cuenta a la maestra Ishel Hernández para que nos dé las palabras de cierre al respecto como representante de las autoridades del Estado de Puebla. Adelante, Pues maestra. muchas gracias, maestro Moscoso. Un honor, estamos de manteles largos con la maestra Lupita, el programa de desarrollo profesional docente que se ha desarrollado en el estado de Puebla. Agradece tremendamente la participación de todas y todos los maestros que han hecho grandes esfuerzos por participar y por continuar aprendiendo, sobre todo en estas situaciones en las que hemos vivido. Creo que hoy nos llevamos hemos tenido mucha inquietud por parte de las y los maestros que se acercan con nosotros y que continuamente nos solicitan orientaciones sobre cómo pueden enriquecer su enseñanza. Y bueno, especialmente teníamos una deuda muy grande con las escuelas multigrado y creo que el día de hoy y todos estos webinarios que hemos tenido con la red y con la Ibero, pues bueno, hemos tenido una gran respuesta y sobre todo me parece que nos vamos con muchas inquietudes para continuar creciendo. Y bueno, especialmente también agradecemos a la Dirección
de programas federales y también a la Subsecretaría de Educación Obligatoria y sobre todo, bueno, pues en nombre del doctor Melitón Lozano Pérez, agradecemos muchísimo, muchísimo su participación. Esperamos que sigan estando interesados en las ofertas que tenemos ya para desplegar en este año. Y bueno, pues nada, estamos a sus órdenes. Un saludo muy afectuoso a todos los compañeros que nos visitan de otros estados y bueno, pues como bien lo dijo el maestro Antonio, esto no es de una sola entidad, sino es parte del trabajo que se está haciendo a nivel federal. Muchísimas gracias, un abrazo enorme desde Puebla y bueno, pues estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, maestra Itchel. Y ya para despedirnos del auditorio, en nombre de la Universidad Iberoamericana, de la red de temática de investigación rural que coordina el doctor Diego Juárez Bolaños, le agradecemos su presencia, le damos las más cordiales saludos y que pasen una feliz noche. Muchas gracias a todos.